Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien. El tema que vimos ayer fueron los recursos que ocupa el autor para expresar su postura. Vamos a abrir el libro en la página 161 y a leer el párrafo que viene en la parte de abajo para concluir con ese tema. Dice: como probablemente notaron, dado que la caricatura se refiere a todo tipo de hechos noticiosos, este género periodístico puede dar lugar a una infinidad de temas relacionados con distintos ámbitos, áreas o disciplinas sociales, como la política, la ecología, el deporte, salud, religión, educación, etc. Y con diferentes personas como gobernantes, atletas, empresarios, artistas o instituciones, ya sean públicas o privadas. A pesar de ello, y como seguramente observaron en su propia tabla, los elementos elegidos por los caricaturistas son aquellos en los que confluyen intereses distintos o diversas maneras de ver una misma realidad por parte de la sociedad. Muy bien, entonces, como habrán notado ustedes, pues los temas no son como recurrentes, ¿no? Se puede hacer caricaturas periodísticas sobre cualquier tema o cualquier noticia. Aunque en este caso lo que yo he notado es que, bueno, en este tiempo lo que he notado es que muchos caricaturistas están haciendo imágenes o caricaturas sobre la noticia actual, ¿no? Que es el coronavirus o esta epidemia. También se han centrado mucho en la parte económica, el cómo está afectando a los países esta situación que estamos viviendo de manera económica. Ok, entonces, el tema de hoy es tipos de mensajes que presentan las caricaturas explícitos e implícitos, y nuestro aprendizaje esperado es reconocer la influencia de la caricatura y el efecto que causa en la sociedad. Entonces, vamos a abrir el libro ahora en la página 162. Y comenzamos. Dice: cuarta producción, discusión del tipo de mensaje que presentan las caricaturas. La clasificación temática de las caricaturas periodísticas en relación con su mensaje te permitió comprobar que éstas se ocupan de temas polémicos o de sus aspectos controversiales, ya que el humor y la crítica se dirigen hacia algo que se considera necesario cambiar. Para que puedas comprender la postura que toma el autor de una caricatura frente al tema que aborda y, de esa manera, considerar qué postura tomarás tú al elegir la noticia que vas a caricaturizar. Te servirá reflexionar sobre el tipo de mensajes que presentan las caricaturas, explícitos e implícitos, y discutir con tu grupo ayudará a comprender esto. Bueno, en este caso pues no podemos hacer la discusión, pero yo les voy a explicar lo que son los mensajes explícitos y los mensajes implícitos. Yo les puse aquí una definición. Dice: los mensajes explícitos, en los mensajes explícitos la interpretación es evidente, el mensaje es claro, ya que los elementos son conocidos por toda la comunidad. Entonces se refiere a que para comprender el mensaje explícito no necesitamos investigar más allá de lo que estamos viendo. Con el simple hecho de ver la caricatura podemos interpretarla y saber de qué se trata. Mientras que en los mensajes implícitos es lo contrario. Dice: esconde el significado. Es un mensaje indirecto, en ocasiones puede llegar a ser confuso y se tiene que relacionar con el contexto para poder interpretarlo. Entonces, el mensaje implícito necesita una investigación o conocer un poquito más sobre el tema o de qué se está hablando. En este caso, los elementos pueden llegar a ser confusos y por lo tanto la interpretación puede ser nula o confusa. Bien, para comprender esto un poquito mejor, vamos a analizar esta caricatura que igual está en la página 162 y esta de la página 163. Entonces vamos a iniciar con la de la página 162. Traten como de observarla e ir identificando cuál es el tema de esta caricatura. El texto dice: vengan y descubran el placer de la lectura, y tenemos a dos jóvenes o señores ahí detrás de una mesa que contiene libros, y ellos, pues uno de ellos presenta una cara como de aburrimiento, de fastidio. Hay un globo de diálogo que dice: ¿y si se los tuiteamos? Entonces, dice: el autor utiliza el contraste entre lo que dice el texto del cartel y la situación representada. Es decir, el cartel se presenta de manera más grande
que la situación o lo que está ocurriendo en esta caricatura periodística. Las enormes proporciones y peso de la manta que promocionan los libros frente al aburrimiento de los personajes en la mesa nada llamativa ilustran el hecho del que parte esta caricatura. En la actualidad la lectura no resulta atractiva para los jóvenes, porque compite con las tecnologías digitales, tal como deja explicado el texto del globo de diálogo. Es decir, la manta resulta ser más atractiva que la mesa de libros. A eso se refiere, ese es el contraste que hay en esta caricatura. Posteriormente dice, el humor se introduce en forma de paradoja con el texto del globo de diálogo, en donde se hace la propuesta de utilizar para promover los libros justamente la tecnología que los ha desplazado de entre los intereses de los jóvenes. Entonces, ayer veíamos que cómo se emplea o que es una paradoja. Entonces, en este caso, se genera ahí una paradoja, ¿no? Dice, los libros están siendo desplazados por la tecnología y este sujeto quiere utilizar la tecnología para tratar de atraerlos nuevamente hacia la lectura. Entonces, ahí es donde se genera esa paradoja. Dice, la noticia relacionada informa sobre la necesidad de que las bibliotecas se adaptan a las nuevas tecnologías para que se puedan consultar libros y documentos por internet. Entonces, esa es la noticia de la caricatura. Yo creo que está muy bien representada. Posteriormente dice, comenten con sus compañeros de equipo. En este caso lo que van a hacer es tratar de responder esas preguntitas en este momento. ¿Cuál es el tema de la caricatura? ¿El mensaje les pareció suficientemente claro a partir de los elementos y recursos que utiliza? ¿Hubo alguna parte que les fuera más difícil de comprender? ¿Creen que la caricatura podría comprenderse mejor si los textos dijeran otra cosa? ¿Por qué? ¿Qué creen que pasaría si hicieran este cambio? ¿Identifican la postura del caricaturista? ¿Cuál es? Argumentan su respuesta. Muy bien, vamos a analizar la siguiente, que es esta. Creo que no se alcanza a ver el texto, pero bueno, espero que tengan su libro. Dice, pobre de lo que se pierde con nosotros. Y hace pues como referencia a que el libro está diciendo eso. Y pues observamos ahí varios detalles. Traten igualmente de analizarla y comprender el mensaje que está transmitiendo esta caricatura. Dice, el autor describe la situación a partir de la exageración de los rasgos del personaje, que puede ser un adolescente cualquiera, los ojos fijos, grandes y desorbitados, la espalda inclinada hacia adelante, la mano que teclea y la boca abierta indican que toda su atención está puesta en lo que sucede en la pantalla. Además, les está dando la espalda a los libros, que lucen abandonados en este librero. Hasta aquí el mensaje es semejante al de la caricatura anterior. Las nuevas tecnologías compiten contra la lectura y le están ganando la batalla. Entonces, vemos ahí qué elementos nos indican, además de los que ya se mencionaron, que la tecnología le está ganando a la lectura o a los libros. Vemos un librero con libros con telarañas y arañitas, ¿no? ¿Qué indica esto? Pues que están abandonados o que tienen mucho tiempo que no se mueven de allí. En el siguiente recuadro dice, el autor recurre a la burla para exponer una crítica de la situación. Abandonar la lectura perjudicará al adolescente, no solo porque éste se pierde el placer que dan los libros, como lo indican las palabras que salen de estos, sino también de la estimulación de su capacidad de pensar, como muestra su cráneo abierto, del que salen moscas que indican la presencia de materia en descomposición. Entonces, si vemos ahí, digamos, no tiene como la capa de la cabeza y le sale como un huesito y moscas, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Pues que no tiene cerebro, que se le está descomponiendo el cerebro. Bien, la noticia a la que hace referencia esta caricatura dice, está relacionada, informa que, de acuerdo con una encuesta, 7 de cada 10 jóvenes de entre 10 y 18 años postergan el estudio, la lectura o incluso mirar TV para navegar en la web. Entonces, pues ahí nos está dando la noticia, ¿no? Como la noticia que está representada a través de estos elementos.
Bien, ahora quiero que de acuerdo a lo que nosotros ya vimos, que es el mensaje explícito e implícito, puedan determinar cuál de estas dos caricaturas es explícita o implícita. En la parte de abajo dice qué tipo de mensaje transmiten los recursos empleados por los caricaturistas. ¿Les parecieron unos más claros que otros? ¿Cuál de las dos consideran que es implícita o explícita? En este caso, pues yo considero que ambas son explícitas, ya que el mensaje es comprendible, se entiende perfectamente de qué se tratan las dos o el tema. En este caso yo busqué una que a mi parecer fuera un ejemplo de una caricatura implícita, y es esta, se las voy a mostrar, espero que se vea. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra a un hombre caminando en una cuerda floja? En la parte de abajo se ve un periódico que dice fake news, y en la mano tiene un lápiz. Entonces, quizás sea un poquito más difícil de comprender el por qué está caminando en una cuerda floja, por qué tiene un lápiz, quizás hace referencia a los caricaturistas. Entonces, habría que entender el contexto en el que se dibujó esa caricatura periodística. Muy bien, en la parte de abajo, continuamos en la parte de abajo de la caricatura, en la página 163. Cuando el mensaje de una caricatura se expresa de manera clara, sin dejar lugar a dudas, se dice que ha sido explícito. Diversos recursos de la caricatura, como la hipérbole o el texto escrito, pueden servir para hacer explícito un mensaje. Sin embargo, otros mensajes llamados implícitos necesitan un esfuerzo mayor de parte del lector para poder ser interpretados. Los elementos simbólicos, la ironía, la paradoja y la burla, pueden esconder mensajes implícitos. Es a partir de ambos tipos de mensaje que se puede comprender la postura del autor de la caricatura. Bien, ahora ya que vimos cuáles son las características, ya que vimos el tipo de mensajes que pueden transmitir, lo siguiente que van a hacer es leer en la página 164 la noticia que viene aquí en esta parte. En la parte de abajo viene una tablita que la analiza. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, ya que ustedes la hayan leído y hayan analizado la tablita, van a buscar una noticia con la que ustedes quieran trabajar su caricatura periodística. La tablita nos va a servir para identificar si esa noticia nos sirve para trabajar la caricatura o no. Entonces, les dejo la actividad en asignación de Edmodo. Primero leen esta, la analizan con la tablita, porque ahí nos va diciendo las características. Por ejemplo, dice noticia, me interesa, puede interesar a mis destinatarios, permite motivar la reflexión, puede tratarse con humor, y ustedes van determinando de diversas noticias si les sirve o no les sirve. Tienen que cumplir con estos aspectos para que ustedes puedan trabajar con ella su caricatura periodística. Entonces les dejo la asignación en Edmodo. Eso es todo por hoy y que tengan una excelente tarde.